throughout the country as we put our cases forward. Las voces de estómago son las voces más valiosas porque están bien apoyadas y tienen una cantidad abundante de armónicos superiores. Así es concretamente la voz de Ronald Reagan, que tiene un buen equilibrio entre bajos y agudos. No solamente es una voz bien sostenida, sino que también es una voz que activa todas las resonancias del cuerpo, por lo que resulta equilibrada y armoniosa. To those neighbors and allies who share our freedom, we will strengthen our historic ties and assure them of our support and firm commitment. We will match loyalty with loyalty. We will strive for mutual... Otro elemento importante en la eficacia de los mensajes orales es el número de palabras por minuto. Money cannot buy it, power cannot compel it, technology cannot create it. It can only come from the human spirit. Incluso aunque haya diferencias culturales entre las lenguas, se ha demostrado que el ritmo idóneo, por lo general, se encuentra entre 140 y 180 palabras por minuto. Por debajo de 140, la atención del público disminuye y se genera un sentimiento de aburrimiento. Por encima de 180, el flujo de palabras es demasiado intenso y el mensaje se vuelve confuso. Las pausas en un discurso también son muy importantes, aunque a veces algunas pausas denotan duda e incertidumbre. How we used our intelligence to, for example, Pero la mayoría de las veces las pausas sirven para recalcar la autoridad, hacer énfasis o transmitir solemnidad. Friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. Creo que generalmente encontramos mucha coherencia o consistencia en los diferentes recursos que utilizamos en nuestra comunicación diaria. Miradas, gestos, postura corporal, habla, todo eso va unido. De hecho, de una manera muy sutil, muy intrincada. Pero muy a menudo vemos que hay una discrepancia entre, digamos, la expresión facial de alguien y el contenido de lo que esa persona está diciendo. Creo que el presidente estadounidense Bush es un ejemplo de eso. Frecuentemente le vemos con una expresión que no resulta congruente con el contenido de su discurso. Una de las cosas que chocan de la expresión facial de George W. Bush es la asimetría. Y esa asimetría se puede ver especialmente en las cejas. Cuando usa sus cejas, cuando las eleva para enfatizar algo, a menudo acaban en diferente posición, una más alta que la otra, y da la impresión de que le hace gracia lo que está diciendo. La gente tiene muchas dificultades a la hora de interpretar eso. La asimetría de la cara de Bush también se hace patente en la boca. Su boca es diagonal y su cara es más larga de un lado que de otro. Está torcida, como se diría. This is all in the context of war. La coherencia suele ser algo que se tiene de natural, pero cuando existe una falta de coherencia, esa persona necesita ayuda. Growing up, she gave me love and lots of advice. I gave her white hair. El público puede, por supuesto, intuir a un nivel emocional si tienen ante sí a una persona fuerte y segura de sí misma, o si se trata, en cierto modo, de una seguridad ficticia y en realidad hay una falta de fuerza interior.
El carisma político y el impacto de un dirigente dependen muchísimo del contexto histórico, cultural y social de un país. Hay una clase de carisma que surge cuando una sociedad se siente amenazada y hay un líder que demuestra ser fuerte, no tener miedo ante esa amenaza y que promete ayudar a su comunidad, si ésta le sigue, a tener más confianza en sí misma y superar dicha amenaza. Por ejemplo, en el caso de Hitler, eso implica un enorme despliegue de agresividad en su comportamiento no verbal. Si vemos un discurso de Hitler, al principio, cuando sube al podio, podemos ver algunos signos de inseguridad. Sin embargo, lo que hacía con muchísima inteligencia era generar una gran cantidad de energía. Hablaba con mucha contundencia. Y además tenía un truco que era que había entrenado a sus seguidores a compartir esas emociones. Decía algo y la multitud, en lugar de aplaudir, empezaba "Heil Hitler" al mismo tiempo. Esto daba la imagen de una enorme fuerza, porque hablaba con una energía y una determinación increíbles, lo cual provocaba una respuesta salvaje en las multitudes. Y esto era lo que salía en los medios de comunicación. Recordemos que los medios de comunicación en la época de Hitler eran películas y la cámara estaba situada en un lugar muy bien pensado para sacarle bien. Luego, la película se editaba de manera que desapareciera cualquier signo de debilidad. La televisión nos presenta un mundo muy diferente porque saca lo que hay. A pesar de que la educación política de los ciudadanos ha mejorado durante las últimas décadas, todas las imágenes políticas que transmite la televisión y los medios de comunicación modernos tienden a influir en el espectador de manera que éste acaba dirigiéndose por el principio de los comportamientos contrastantes. El cerebro instintivamente produce una comparación visual entre los distintos dirigentes políticos. Ciertas imágenes son memorizadas inconscientemente. Políticos bajándose de los coches, sonriendo, apretando manos, pero también expresiones de nerviosismo, tristeza o estrés. Al cuantificar la proporción de expresiones y posturas positivas y negativas, el cerebro del público produce espontáneamente una descripción comparativa en términos de autoridad, autoconfianza y afinidad. La clave de la popularidad a menudo está en la combinación de tres elementos: autoridad, energía y felicidad. De la misma manera que hay diferencias entre las sociedades y las culturas en cuanto a lo que esperan los votantes de sus políticos y a la actuación pública que esperan de sus políticos, también es cierto que las culturas cambian con el tiempo y las expectativas cambian, y pueden cambiar muy rápidamente. Hombre. How we used our intelligence to, for example, Pero la mayoría de las veces las pausas sirven para recalcar la autoridad, hacer énfasis o transmitir solemnidad. friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief
terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. Creo que generalmente encontramos mucha coherencia o consistencia en los diferentes recursos que utilizamos en nuestra comunicación diaria. Miradas, gestos, postura corporal, habla, todo eso va unido. De hecho, de una manera muy sutil, muy intrincada. Pero muy a menudo vemos que hay una discrepancia entre, digamos, la expresión facial de alguien y el contenido de lo que esa persona está diciendo. Creo que el presidente estadounidense Bush es un ejemplo de eso. Frecuentemente le vemos con una expresión que no resulta congruente con el contenido de su discurso. Una de las cosas que chocan de la expresión facial de George W. Bush es la asimetría. Y esa asimetría se puede ver especialmente en las cejas. Cuando usa sus cejas, cuando las eleva para enfatizar algo, a menudo acaban en diferente posición, una más alta que la otra, y da la impresión de que le hace gracia lo que está diciendo. La gente tiene muchas dificultades a la hora de interpretar eso. La asimetría de la cara de Bush también se hace patente en la boca. Su boca es diagonal y su cara es más larga de un lado que de otro. Está torcida, como se diría. This is all in the context of war. La coherencia suele ser algo que se tiene de natural, pero cuando existe una falta de coherencia, esa persona necesita ayuda. Growing up, she gave me love and lots of advice. I gave her white hair. El público puede, por supuesto, intuir a un nivel emocional si tienen ante sí a una persona fuerte y segura de sí misma, o si se trata, en cierto modo, de una seguridad ficticia y en realidad hay una falta de fuerza interior. Pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. Creo que generalmente encontramos mucha coherencia o consistencia en los diferentes recursos que utilizamos en nuestra comunicación diaria. Miradas, gestos, postura corporal, habla, todo eso va unido. De hecho, de una manera muy sutil, muy intrincada. Pero muy a menudo vemos que hay una discrepancia entre, digamos, la expresión facial de alguien y el contenido de lo que esa persona está diciendo. Creo que el presidente estadounidense Bush es un ejemplo de eso. Frecuentemente le vemos con una expresión que no resulta congruente con el contenido de su discurso. Una de las cosas que chocan de la expresión facial de George W. Bush es la asimetría. Y esa asimetría se puede ver especialmente en las cejas. Cuando usa sus cejas, cuando las eleva para enfatizar algo, a menudo acaban en diferente posición, una más alta que la otra, y da la impresión de que le hace gracia lo que está diciendo. La gente tiene muchas dificultades a la hora de interpretar eso. La asimetría de la cara de Bush también se hace patente en la boca. Su boca es diagonal y su cara es más larga de un lado que de otro. Está torcida, como se diría. This is all in the context of war. La coherencia suele ser algo que se tiene de natural, pero cuando existe una falta de coherencia, esa persona necesita ayuda. Growing up, she gave me love and lots of advice. I gave her white hair. El público puede, por supuesto, intuir a un nivel emocional si tienen ante sí a una persona fuerte y segura de sí misma, o si se trata, en cierto modo, de una seguridad ficticia y en realidad
hay una falta de fuerza interior. El carisma político y el impacto de un dirigente dependen muchísimo del contexto histórico, cultural y social de un país. La gente tiene muchas dificultades a la hora de interpretar eso. La asimetría de la cara de Bush también se hace patente en la boca. Su boca es diagonal y su cara es más larga de un lado que de otro. Está torcida, como se diría. This is all in the context of war. La coherencia suele ser algo que se tiene de natural, pero cuando existe una falta de coherencia, esa persona necesita ayuda. Growing up, she gave me love and lots of advice. I gave her white hair. El público puede, por supuesto, intuir a un nivel emocional si tienen ante sí a una persona fuerte y segura de sí misma, o si se trata, en cierto modo, de una seguridad ficticia y en realidad hay una falta de fuerza interior. El carisma político y el impacto de un dirigente dependen muchísimo del contexto histórico, cultural y social de un país. Hay una clase de carisma que surge cuando una sociedad se siente amenazada y hay un líder que demuestra ser fuerte, no tener miedo ante esa amenaza y que promete ayudar a su comunidad, si ésta le sigue, a tener más confianza en sí misma y superar dicha amenaza. Por ejemplo, en el caso de Hitler, eso implica un enorme despliegue de agresividad en su comportamiento no verbal. Si vemos un discurso de Hitler, al principio, cuando sube al podio, podemos ver algunos signos de inseguridad. Sin embargo, lo que hacía con muchísima inteligencia era generar una gran cantidad de energía. Hablaba con mucha contundencia. Coherencia o consistencia en los diferentes recursos que utilizamos en nuestra comunicación diaria. Miradas, gestos, postura corporal, habla, todo eso va unido. De hecho, de una manera muy sutil, muy intrincada. Pero muy a menudo vemos que hay una discrepancia entre, digamos, la expresión facial de alguien y el contenido de lo que esa persona está diciendo. Creo que el presidente estadounidense Bush es un ejemplo de eso. Frecuentemente le vemos con una expresión que no resulta... El ritmo idóneo, por lo general, se encuentra entre 140 y 180 palabras por minuto. Por debajo de 140, la atención del público disminuye y se genera un sentimiento de aburrimiento. Por encima de 180, el flujo de palabras es demasiado intenso y el mensaje se vuelve confuso. Las pausas en un discurso también son muy importantes, aunque a veces algunas pausas denotan duda e incertidumbre. How we used our intelligence to those neighbors and allies who share our freedom, we will strengthen our historic ties and assure them of our support and firm commitment. We will match loyalty with loyalty.
We will strive for mutual... Otro elemento importante en la eficacia de los mensajes orales es el número de palabras por minuto. Money cannot buy it. Power cannot compel it. Technology cannot create it. It can only come from the human spirit. Tout est possible. Incluso aunque haya diferencias culturales entre las lenguas, se ha demostrado que el ritmo throughout the country as we put our cases forward. Las voces de estómago son las voces más valiosas porque están bien apoyadas y tienen una cantidad abundante de armónicos superiores. Así es concretamente la voz de Ronald Reagan, que tiene un buen equilibrio entre bajos y agudos. No solamente es una voz bien sostenida, sino que también es una voz que activa todas las resonancias del cuerpo, por lo que resulta equilibrada y armoniosa. The exemplar of freedom and a beacon of hope for those who do not now have freedom. For example, Pero la mayoría de las veces las pausas sirven para recalcar la autoridad, hacer énfasis o transmitir solemnidad. friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. Creo que generalmente encontramos mucha